Muy buenas tardes. Qué puntuales somos, ¿eh? Nosotros los primeros. Muy buenas. Ay, con ganas de verano, ¿eh? ¿Ya? Pues hoy vamos a tener que coger la libreta por si hay preguntas. Un poquito de verano. Bueno, vamos a hablar hoy o vamos a ver hoy un poco, ¿no? El alimentación ahora. Tenemos ya la semanita que viene un cambio de estación. Esperemos, ¿no? Que con la nueva estación, aparte de llegar nuevos alimentos, pues nos lleguen cositas nuevas, ¿no? Y que vayamos haciendo. Muy buenas tardes a todas las personas que estáis entrando y, y bueno, pues a ver un poco, ¿no? Cómo va siendo esta etapa. Y bueno, lo que quiero hoy fundamentalmente, ¿no? Es que nos centremos un poco en ver qué alimentos llegan nuevos, cómo podemos cocinar todos esos alimentos o cómo podemos hacer para preservar todas sus propiedades. Muy buenas tardes a todo el mundo que va entrando. Y, y también, bueno, desde el punto de vista nutricional, qué tenemos que reforzar y qué tenemos que estar más pendientes en esta nueva estación, ¿no? En el verano que nos va a llevar hasta septiembre. Es muy interesante, ¿no? Porque bueno, siempre que hay un cambio de estación, nuestro cuerpo va sufriendo cierta cambios, ¿no? Por así decirlo, y valga la redundancia, y se va a comportar de manera diferente. Y lo que quiero es que nosotros vayamos viendo, bueno, pues cómo funciona eso en nuestro cuerpo y por qué tenemos esos cambios y de lo que tenemos que estar muy pendientes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Llevamos ya 2 minutillos. Yo empiezo, después como sabéis que hago repaso de todos para aquellas personas que se vayan incorporando. Espero que no se pierdan. Decía, llega el verano, llega una nueva estación. Con esa nueva estación llegan un montón de alimentos diferentes, un montón de alimentos que son muy divertidos a nivel gastronómico. El verano va a tener mucha potencia de sabor, va a tener muchas texturas nuevas, va a tener muchos aromas, va a ser muy divertido a nivel gastronómico. Dejamos ya bastante atrás, ¿no? Pues lo que es el invierno, ¿no? O la primavera, en donde empieza a aparecer un poco de cambio y nos sumergimos en este verano. ¿Qué cosas vamos a sentir o cómo vamos a estar en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué cosas son diferentes en ese día a día? Bueno, en el verano es un buen momento para no tener o no cometer excesos, porque en el verano el cuerpo tiende a comer menos. El cuerpo tiende a comer menos y tiende a hacer ingestas menos copiosas, porque lo que está evitando son grandes procesos digestivos que aumente nuestra temperatura corporal. En el verano hace mucho calor fuera, con lo cual el cuerpo va a buscar que la cantidad de alimentos y que el tipo de condimentación sea frugal. Con lo cual, a mí me gustaría que en esta nueva etapa nosotros abandonásemos, bueno, pues comidas que sean muy especiadas, comidas que sean muy contundentes, estos guisos largos, ¿no? Estos potajes ahora en verano no son los ideales. Que nosotros también abandonásemos esas comidas que son muy ricas en grasa, que enlentecen el vaciado gástrico y que sé que es difícil porque aumentan la vida social. Bueno, que tengamos más cuidado en bebidas, en refrescos, ¿no? Bebidas azucaradas o en bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que a nuestro cuerpo o lo que tenemos que estar muy atentos o muy atentas en verano? En verano tenemos que estar muy atentas de la hidratación. La hidratación nos va a permitir que todas las funciones
metabólicas se realicen, pero también nos va a permitir mantener la termogénesis, mantener la temperatura corporal en la cual nuestro cuerpo funciona de manera correcta. Y esto es muy interesante y nosotros tenemos que evitar, o nosotras tenemos que evitar esos choques o esos cambios térmicos. Somos animales termolábiles, vamos a estar muy bien en una franja de temperatura y vamos a estar un poco peor, o lo vamos a pasar peor cuando las temperaturas son muy altas o cuando las temperaturas son muy bajas. En este caso, que las temperaturas son muy altas, nuestro cuerpo se va a defender y va a intentar controlar nuestra temperatura corporal a través del sudor. En este sudor nosotras perdemos gran cantidad de líquido, con lo cual veréis que en esta estación todos los alimentos que nos van a rodear van a ser alimentos muy ricos en agua, ¿no? Entran verduras y frutas, ¿no? Que son mucho más ricas en agua, ¿no? Van a entrar arándanos, van a entrar sandía, va a entrar melón, va a entrar piña, va a entrar mora, van a entrar grosellas, van a entrar cerezas, kiwi, toda esa cantidad de fruta, ¿no? Y en el caso de las verduras, bueno, pues todas las solanáceas, ¿no? Van a entrar los tomates, las berenjenas, va a haber muy buena cantidad de zanahoria, que vais a ver qué interesante va a ser para nosotros, apio. Entonces, lo que tenemos que, pepino, pimiento, lo que tenemos que hacer nosotros es estar muy atentos muy atenta a que esa hidratación sea óptima tanto en las ingestas hídricas como en las comidas que tomamos. Hay que estar muy atento a la hidratación y a la pérdida de sales. Por eso en la última parte os voy a decir que no solamente sería interesante en esta época del año hidratarnos con agua, porque si solamente bebemos agua puede que no sea suficiente para nosotros. Entonces es interesante que tengamos en cuenta la hidratación como primer punto, sobre todo es por su relación con la termogénesis, con el mantenimiento de nuestra temperatura y para que funcionemos de manera correcta. Y otro punto en el que quiero que estemos muy atentos es en la piel. La piel es un tejido, ¿no?, que nos va a envolver, es un tejido muy grande, muy extenso, y en esta época de verano va a estar muy expuesta a radiaciones solares. Es muy interesante esas radiaciones solares para absorber la provitamina D y que nosotros podamos utilizar esa vitamina D en el cuerpo, pero tenemos que alimentarnos de manera que protejamos a esa piel de todas las radiaciones, ¿no? Y que nosotros protejamos a la piel de un envejecimiento prematuro o de que se pierda tersura e hidratación o que salgan manchas en la piel, bueno, por supuesto abrasiones, ¿no? Que no haya abrasiones, y esto junto con todo lo que puedan ser protectores, la alimentación también, si la vamos a centrar en antioxidantes y la vamos a centrar en alimentos muy ricos en agua, en alimentos muy ricos en fibra, que haga que depuremos muy bien y que no acumulemos demasiadas toxinas que tengan que salir por nuestra piel, pues va a ser muy importante en esta época, ¿vale? Entonces en verano vamos a cuidar la hidratación, vamos a cuidar la calidad de nuestra piel, y es muy buen momento para que nos pongamos a punto, es decir, para que podamos cambiar nuestra composición corporal, para que aprovechemos y disminuyamos nuestro tejido adiposo y aumentemos nuestra musculatura y nuestro tono, ¿no?, lo que es la masa muscular, todo lo que es la composición muscular de nuestro cuerpo. ¿Cómo nos vamos a aprovechar de todo esto? Pues lo hablaba al principio, ¿no?, de la conversación. Tenemos menos apetito, nos apetece hacer comidas más pequeñas, y lo que yo quiero que esta charla sea muy selectiva en qué vamos a incluir en cada una de esas ingestas y cuál es la forma de cocinar o de comer
más óptimos esos alimentos que van llegando. Con respecto a la hidratación, no solamente nos hidratemos con agua, porque en el sudor se pierden muchos electrolitos, se pierden muchas vitaminas y se pierden muchos minerales, con lo cual aprovechémonos de que en esta temporada van a llegar frutas y verduras muy ricas en agua, con lo cual intentemos incorporar alimentos como la sandía, alimentos como la endivia en nuestras ingestas, en nuestros tentempiés o en nuestros postres, porque es una forma de estar comiendo y bebiendo, hidratándonos al mismo tiempo, y que también esta hidratación la hagamos a través de sopas frías, ¿no? A través de sopas de melón o de gazpachos o de una crema de puerros o de una crema de apio, que también la utilicemos así, porque es una forma de ir enriqueciendo toda nuestra nutrición en ese momento en el que la voracidad es menor y el volumen de alimentos que nosotros tomamos es menor, con lo cual aumentamos la densidad nutricional de esas ingestas o de esas colaciones que nosotras vamos haciendo. Es también muy interesante el que en lugar de cocinar tendamos a comer más crudo. Cuando nosotros al cocinar todo lo que son las vitaminas termolábiles o termosolubles o hidrosolubles, los minerales hidrosolubles se van a perder con ese vapor de agua o con ese agua. Como ahora nos es muy interesante el reservar o el preservar estos minerales y estas vitaminas, la opción cruda coge mucha fuerza en verano. Al final vamos a hacer ejemplos y os voy a poner ejemplos de cómo podemos comer pues crudo, cosas que normalmente nos comemos cocinadas para que, bueno, pues para que nos acerquemos a la forma diferente de comer, y cómo se pueden hacer cocciones muy ligeras que hacen que se preserven mucho más todo el valor nutricional que están contenidos en esos alimentos. Es súper interesante también el cuidado de la piel, y aquí va a haber un grupo de nutrientes que van a ser básicos y que tenemos que estar muy atentas. Vais a ver que van a ser vitaminas, que van a ser minerales y que van a ser grasas sobre todo que sean muy ricas en ácidos grasos insaturados, como puede ser el aceite de oliva o el de los frutos secos y el de las nueces y los pescados, pero también grasas que nos aporten vitaminas como la vitamina E, con el aceite de oliva y con los frutos secos, porque tienen un gran poder oxidante. Recordemos o traigamos aquí que la oxidación es la generación de radicales libres en nuestras células, con lo cual va a haber un deterioro de ese tejido que es la piel en este caso. Necesitamos aportar esos antioxidantes para que esta oxidación sea menor. E igual que la piel, pues bueno, el cabello va a estar también muy expuesto y vamos a matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué minerales son muy interesantes aquí? Bueno, pues aquí el zinc y el selenio son dos minerales que son muy importantes para el mantenimiento de esta piel. ¿Dónde se encuentran fundamentalmente? Bueno, pues fundamentalmente van a estar en todas estas verduras y en todas estas frutas, pero también en alimentos proteicos de origen animal. Por eso es muy interesante que no olvidemos de comernos proteínas en esta época del año. Aquí va a entrar mucho pescado que se puede comer de manera pequeña, ¿no? Todo lo que son boquerones o las frituras de pescado, todo eso que son boquerones, cazón, sardinas, todo ese pescadito nos va a entrar muy bien, pero también va a entrar mucho marisco, somos mucho más proclives o nos apetece mucho más el comer mejillones, el comer navaja, con lo cual la ingesta que hay de ese selenio y de ese zinc va a ser muy grande. Sin olvidar que también van a ser interesantes vitaminas del grupo B, y junto con el selenio y el zinc, los cereales integrales
van a ser un gran aporte de estos grupos de vitaminas. Aquí hay que volver al mundo vegetal, las vitaminas del grupo B van a estar en legumbres, por eso quiero que en todas las preparaciones que nosotros vamos a dar ideas ahora para cuando me voy a la playa, cuando hago una barbacoa, cuando queremos hacer unos tentempiés fáciles o una comida más ligera, ¿qué es lo que podemos hacer? Con lo cual no vamos a olvidarnos de esas legumbres que sí que son muy protagonistas en invierno, pero que aquí en forma de legumbres frescas o en forma de preparaciones como patés también van a tener muy buena cabida y van a hacer que ese aporte de vitaminas del grupo B no nos lo perdamos y estén ahí. Hemos hablado de la vitamina del grupo B, la vitamina E y la vitamina C son los dos grandísimos antioxidantes por excelencia. Bueno, todos esos frutos del bosque que están entrando ahora, muy buenas tardes a todas las personas que os vais incorporando. Todos esos frutos del bosque que hablábamos antes que se van a incorporar ahora están junto con las brevas y con los higos, van a tener un grandísimo poder antioxidante y también nos van a proveer de esa cantidad de hidratos de carbono que se absorben de manera lenta, con lo cual van a hacer que tengamos energía para poder estar más activos y que el calor no nos baje tanto, ¿no? Esto que siempre decimos nosotros de que el calor me aplatana. Bueno, pues todas esas frutas y todas estas verduras nos van a hacer que nosotros tengamos un nivel energético mayor con esos tamaños y esas raciones más chiquititas. Vitamina A también es muy interesante para todo lo que es la piel, ¿no? Aquí son cosas de color naranja, aquí va las zanahorias, los tomates, bueno, naranjas rojas, ¿no? Las zanahorias, los tomates, esto nos va a ayudar a que toda nuestra piel, cuando se descama, ¿no? Cuando nosotros nos pelamos, se produzca esa regeneración en el tejido de la piel. Vamos a cuidar nuestra piel porque es nuestra primera barrera contra el medio exterior, pero no es una barrera impermeable, es una barrera permeable y vamos a intentar que la calidad de esa piel sea lo mejor posible. Vale, ya sabemos que tenemos que estar muy atentos a la hidratación y no solamente a la hidratación en forma de agua, que hay nutrientes que van a tener un rol muy importante, como son minerales como el selenio y el zinc, ácidos grasos insaturados como los ácidos grasos omega 3 o los omega 9 que están en el aceite de oliva, aportes de vitamina que van a darnos todo ese poder antioxidante y todo ese poder de regeneración, como son las vitaminas A, la vitamina E, la vitamina C, las vitaminas del grupo B, y todo eso tiene que estar en nuestra alimentación. ¿En qué alimentos se encuentran? En todas las verduras y frutas que aparecen ahora en verano, en todas esas berenjenas, calabacines, tomates, pimientos, endivia, zanahoria, apio, todo eso que va apareciendo en forma de verdura y todas las frutas, esa sandía, ese melón, esos higos, esos arándanos, esa mora, ese aguacate también, esa piña, esas brevas, esos higos, estas cerezas, todo eso va a tener ese gran poder antioxidante y que nos va a aportar toda esa cantidad de vitaminas que estábamos buscando. Los minerales fundamentalmente van a estar o en cereales integrales o en legumbres o en alimentos proteicos, pero vamos a intentar matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Utilicemos alimentos proteicos en forma de vegetales, ¿no? En forma de legumbre y también animal, como puede ser el pescado azul, para ir absorbiendo o ir aportando también pues esas grasas de tipo insaturado, sin olvidarnos de los frutos secos, que son una fuente muy interesante no solamente de grasa de tipo insaturado, sino también de vitamina E, que tienen ese poder grandísimo antioxidante. Con lo cual, ¿cómo quiero
que sean nuestras comidas o cómo quiero que programemos nuestra lista de la compra y nos centremos en la preparación o en la confección de nuestros menús. Lo primero que quiero que pensemos es que fundamentalmente vamos a comer cosas que están crudas o muy poco cocinadas, con lo cual alimentos que requieran de una cocción muy prolongada no lo aconsejo. Imaginaros, pues es que Mónica dice que la carne es muy buena fuente, ¿no? De selenio, pero es que ahora nosotras coger yo qué sé, pues una parte que sea dura del animal, yo que sé, imaginar un rabo de toro, una cosa así, ¿no? Que llevan cocciones muy largas, ahora no nos interesa y no son las opciones ideales para nosotras. ¿Qué es lo que yo os invito? Bueno, ahora todo lo que voy a decir a partir de ahora, que son recetas e ideas de pensar, esto es si a vosotras gastronómicamente os gustan. Si gastronómicamente nos gustan, pues no importa que nosotros los salteemos o que lo hagamos menos, no hay ningún problema en ese sentido, porque lo que iba a empezar a decir es, ¿por qué no nos atrevemos a comer esa carne y ese pescado crudo o como nosotros tenemos muy introyectados los boquerones en vinagre, es decir, cocinados por un ácido y sin que haya un aumento de temperatura, con lo cual vamos a preservar mucho mejor los nutrientes? ¿A qué me estoy refiriendo? A que nosotros podemos comernos la ternera en forma de un stick tartar. Para eso, que es interesante, que sea muy fresca. Tenemos que tener mucho cuidado ahora que nos metemos en cocina con las infecciones alimentarias que hay en verano. Se suelen producir por la rotura de la cadena de frío, ¿no? Muchas veces vamos a comprar y no llevamos bolsas térmicas y pasa demasiado tiempo hasta que nosotros empacamos todo en nuestra nevera. Y tengo algo en el congelador y como se me ha olvidado sacarlo a la nevera el día anterior, directamente lo dejo encima de una encimera. Esas son prácticas que a mí me gustaría que nosotras no hiciésemos para evitar esta contaminación que podemos sufrir en esto. Dicho esto, oye, es que para evitar el anisakis nosotros podemos congelar ese pescado. Bueno, pues cuando vamos a comer carne cruda, también si queréis la congelación va a inactivar todas esas bacterias que puedan estar presentes en la carne. ¿Cómo se hace un stick tartar? Bueno, pues un stick tartar es una carne que también se cocina muy rápido con una mostaza o con cuando se le echen los pepinillos o la alcaparra o con un poco de vinagre, es decir, en ese aliño rápido se está medio cocinando y utilizando ese cambio de pH para intentar matar las bacterias que se encuentren ahí, pero es un alimento que se come crudo y con lo cual siempre que vayamos a comer una carne o un pescado crudo, esta carne tiene que estar firme, tiene que tener sangre, en el caso de los pescados que las agallas estén muy muy rojas, que los ojos estén saltones y no estén hundidos, que la carne no esté flácida, ¿no? Sino que mantenga y esté firme y mantenga la forma. Eso a nosotras lo que nos va a garantizar es frescura. Bueno, no lo podemos comer crudo como si fuese un stick tartar, o podemos empezar a mirar al mundo y aprovecharnos, ¿no?, de la globalización y hacer ceviches. Podemos hacer ceviche y podemos hacer cócteles, que esto hacen mucho en México, ¿no? Los cócteles de camarón, es decir, podemos ir jugando con esas preparaciones en las cuales vamos a utilizar ya sea lima, ya sea limón, ya sea un poco de picante, ¿no? de chile, o incluso podemos utilizar el wasabi, ¿no? Esta guindilla japonesa para hacerle el aliño y cocinarlo. Es decir,
vamos a preservar todos los nutrientes de esa carne y de ese pescado porque nos lo estamos comiendo directamente crudo. Da igual que sean cócteles de camarón, que no sé si lo habéis visto alguna vez, se comen crudo o lo hacemos como si fuesen bolsitas en salpicón de marisco, donde están ligeramente cocidos. Son preparaciones muy rápidas que nosotros podemos comer ese pescado. También en técnicas de cocción que son muy suaves, como pueden ser cuando nosotros lo hacemos en brocheta. El hacer brochetas de carne o brochetas de pescado hace que se caramelice la parte de afuera, preservando todos los nutrientes y que ese alimento no pierda tanta cantidad de jugos gástricos. Con lo cual, en lugar de hacernos filetes muy finos, si lo hacemos un poquito más grueso y lo marcamos, que marcar es poner en una superficie muy caliente, coge color, coge color, coge calor, coge calor. Marcar o sellar es cerrar todos los poros de ese alimento para que por dentro se vaya cocinando como al vapor. Esas son opciones muy buenas, sobre todo cuando vayamos a hacer barbacoas. En lugar de poner grandes piezas de carne que se puede cocinar demasiado o que se puede churruscar demasiado con el peligro que tenemos, ¿no?, de todos esos benceno, todos esos alcaloides que se forman por esa abrasión, el llevar preparadas brochetas de carne, brochetas de pescado, brochetas de marisco, brochetas de carne con pescado con marisco, es decir, podemos hacer todas esas preparaciones que son muy divertidas y muy fáciles. Y también podemos espetar los pescados. Los espetos se hacen mucho en Andalucía, ¿no? Espetar es cocinar un pescado a una distancia de las brasas. Y aquí sí que es muy parecido a como hacen los asados en Argentina, ¿no?, que el alimento se pone delante de la brasa. No es como las típicas barbacoas estadounidenses, ¿no?, las que tenemos en la cabeza, que el alimento se pone debajo de la brasa. Cuando nosotros ponemos el alimento aquí, se va moviendo así y podemos jugar mucho más fácil con la abrasión, que es cuando tenemos las típicas barbacoas que hay pues esto, ¿no?, en todas las casas, ¿no?, que solemos tener la parrilla horizontal. Para estas barbacoas, si ponemos piezas grandes de pescado, de sepia, son unas opciones muy buenas para evitar ese tipo de proteína que ahora en verano no es interesante porque van a hacer procesos digestivos muy largos, ¿no? Ahora alimentos como el chorizo criollo, las costillas, la panceta, eso van a hacer que las digestiones sean mucho más pesadas, con lo cual si nosotros lo que ponemos son o brochetas o pechugas de pollo que adobemos con mostaza, con orégano, con limón, con vinagre, y ponemos esas piezas grandes, vamos quitándonos todos esos otros alimentos que son muchísimo más pesados y que quizá ahora lo que van a hacer es que los procesos digestivos sean más largos. No digo si nosotros no hacemos sardinas en casa porque huele toda la casa, aprovechemos las barbacoas para hacer toda esa parrilladas de sardinas. Es muy interesante esa cantidad de ácidos grasos omega 3 que nos va a aportar, que nos va a generar desinflamación, que va a hacer que nuestra calidad de la piel sea muchísimo mejor, y aprovechemos para hacer esas barbacoas. Fundamentalmente lo que os estoy llevando es a pescados y a mariscos, en lugar de con carnes que sean más contundentes. Y en lugar de tirar a hamburguesas,
que tiremos a brochetas, ¿no? Se pueden hacer mini brochetas de ternera, de cerdo, de pollo, de pavo, pero también se pueden hacer de gamba, de calamaritos, de salmón, de atún, de cualquier otra fuente proteica, sin ser estas carnes tan procesadas y estas piezas tan sumamente grasas, más proclives para el invierno y no tan favorables para el verano. Y me quedo en la barbacoa y sigo con algo que va a ser muy interesante. Nuestra ingesta de lo que más tiene que abundar en el verano es de verduras y de frutas. Estas tienen que ser las protagonistas sobre cualquier otra cosa. Así que aprovechemos esas barbacoas para hacer grandes piezas de verduras asadas o de cereales, ¿no? El poner unas mazorcas de maíz en una barbacoa es algo que gastronómicamente es muy bueno, está muy rico y es novedoso, porque eso no son cosas que hagamos en verano, en invierno, perdonadme, en invierno y en primavera, con lo cual el que hagamos esos pimientos asados, esos calabacines, esas berenjenas, el que pongamos esas mazorcas de maíz, el que utilicemos el tomate entero para también ponerlo no laminado sino entero en la parrilla, y con ese tomate asado triturarlo y hacer salsa para condimentar o aliñar todas esas brochetas que nosotras hemos hecho. Toda esta verdura asada se puede triturar y son salsas que vienen muy bien para acompañar todas estas fuentes proteicas, ¿no? Fundamentalmente de proteína animal, como estábamos hablando, que es muy interesante para poder incorporar verduras y frutas, que empecemos a comérnoslas de otra manera diferente a como estamos acostumbrados. En relación a las verduras, a lo que yo os invito es a comer verduras crudas. Cuando nosotros comemos y empezamos a comer verduras crudas, y cuando aumentamos el consumo de verdura, que en verano va a ser muy interesante o muy importante por toda esa cantidad de agua, de vitaminas y de minerales que nos va a aportar, sin olvidarnos de las fibras, porque el estreñimiento, si viajamos o nos vamos a otro sitio, es algo que podemos sufrir, pues todo eso la podemos hacer cambiando el paradigma. Es decir, vamos a comernos verduras crudas, verduras que a lo mejor durante el invierno nos comemos cocidas o nos comemos al vapor. Verduras como el brócoli o la coliflor se pueden comer crudas y van a tener muy poca potencia de sabor, porque estas dos verduras cuando se cocinan es cuando más potencia de sabor van a coger por los compuestos azufrados. Y es que se me había ido el hilo. Cuando empecemos a comer esta verdura cruda, podéis notar que tenéis más gases, que tenéis más flatulencia, que estáis más hinchada. Eso es porque vuestra microbiota va a hacer más reacciones de fermentación. Hay que ir adecuando al intestino a que tenga tolerancia a ese nivel de verdura. Si veis que os da mucha flatulencia, pues en lugar de que todas sean crudas, dejamos las crudas para las ingestas más pequeñas, como puedan ser los tentempiés o las sobremesas, si lo estamos haciendo con una fiesta o con un picnic. Ahora vamos a ir allí y cocinar al vapor o salteada el resto de las verduras. Pero lo que vamos a hacer es cambiar el paradigma, es decir, el que nosotras comamos ese brócoli, ese calabacín, esa coliflor cruda. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace engañando al ojo, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Con los trampantojos. Se hace engañando a nuestro cerebro y por lo tanto a nuestro paladar de qué es lo que nos estamos encontrando. Si nosotros trituramos las flores de coliflor y el tronco de coliflor, se nos va a quedar unos polvos
muy parecido a como si fuese el cuscús. ¿Qué es lo que se puede hacer con estos polvos? Bueno, con estos polvos nosotros podemos aliñarlos como si fuese cualquier otra verdura, cualquier otra presentación. Imaginaros, cogemos ese brócoli, le echamos curry y aquí el otro paradigma es, vamos a comer verduras crudas y vamos a comer fruta en las comidas. Tengo mi coliflor cruda, tengo mi curry que le he echado de aliño y le podemos echar frambuesa, arándanos, higos, moras, trozos de nectarina, mango, piña. Podemos echarle unas gambas que estén cocidas al vapor, o podemos echarle salmón ahumado, o podemos echarle, yo qué sé, boquerones en vinagre, cualquier cosita que a nosotros nos guste y aderezarlo, ¿no? Si queremos con un poco de limón o con un poco de vinagre balsámico, de manzana o un vinagre de jerez. ¿Entendéis la dinámica que quiero que nosotros hagamos? Exactamente igual con ese brócoli. Cogemos ese brócoli y lo que podemos hacer es cortar las flores muy pequeñitas, que se nos queden en daditos muy chiquititos, y esto alinearlo junto con pimiento, cebolla, tomate, unos danditos de sandía y echarle, imaginaros, un poco de mostaza y zumo de naranja. De esa manera el brócoli en nuestro paladar es muy parecido a unos dados de tomate, y simplemente lo único que estamos haciendo es engañando a nuestro cerebro y cambiando las texturas. Para comer alimentos como el pepino crudo, bueno, pues esto es muy fácil, ¿no? Porque el pepino nosotros lo podemos comer crudo dentro de un gazpacho, pero también podemos hacer tiras de pimiento con un poco de picante, que eso se come bastante bien, y un poco de lima, o pepino cortado en rodajas, o pepinos en ensalada. Ahí no hay mucha duda, igual que en el apio o igual que en las endivias, ¿vale? Pero también o los calabacines, ¿no? Si se cortan en tiras muy finas, se pueden hacer, como se dicen ahora, ¿no? Esos tallarines de calabacín, con lo cual es simplemente cortarlo fino y aliñarlo con su albahaca, con su orégano, con su tomate, con sus dados de merluza, de bacalao, de mejillones. Es decir, se puede jugar mucho con eso y podéis ir variando eso. Pero también lo que podemos hacer es cocinar muy poco para que pierdan muy pocos nutrientes esas verduras. Esas técnicas de horno ahora no son muy interesantes. Ahora hacernos lasaña o hacernos verduras asadas o a la parrilla donde se deshidratan no es muy interesante, pero sí que puede ser a la parrilla. Cuando digo es cortada, no lo que hemos dicho antes de piezas enteras que conservo su jugo. Me refiero a esto que tenemos en mente de una parrillada de verduras, ¿no? Donde hacemos rodajas de alimentos. Ahí vamos a perder mucha agua que ahora queremos. Pero también podemos hacer ese cambio de vamos a comer fruta como si fuese un alimento salado. Y lo que os decía, podemos hacer sopas de melón. Una sopa de melón se puede hacer con kéfir, con melón, con un poquito de aceite, con unas hojitas de menta, trituramos y ya tenemos una sopa fría de melón. O los gazpachos, en donde se sustituye parte del tomate por una fruta, ¿no? Hay gente que lo hace de cereza, podemos hacer un gazpacho de sandía. Tienen que ser frutas que tengan mucha agua, ¿no? Un gazpacho de frambuesa. Es muy interesante que a esas preparaciones le demos otra forma y aprovechemos el verano para ir engañándonos y hacernos exactamente igual. Podemos meter esa fruta en, imaginaros, unas brochetas de piña que nos hagamos en la plancha, o unas brochetas de piña, o unos trozos de piña
que salteemos, ¿no? Como hacen en la cocina thai, ¿no? Con coco, ¿no? Con una leche de coco, con unas gambas, con apio, con zanahoria cruda, con pepino crudo, con puerro crudo, y eso puede ser muy interesante para aumentar nuestro consumo de fruta y verdura sin apenas darnos cuenta de que lo estamos haciendo así. Al igual también jugad con los postres. Vamos a cambiar lo que hacemos durante el invierno, que es comernos frutas a bocados, ¿no? Venimos de esas naranjas en gajos, venimos de esas manzanas y ahora esta fruta es mucho más rica en agua, con lo cual juguemos a hacernos batidos, a hacernos licuados o hacernos nuestros granizados o nuestro helado casero, que es tan sencillo como meter fruta congelada. Es que estaba mirando porque lo había hecho pero me lo he dejado en el congelador, pero bueno, es simplemente que metáis daditos de fruta congelada y que os lo comáis, que los daditos sean muy pequeños y que eso lo metáis en la boca y os lo coméis directamente así, porque nosotros estamos, en verano estamos un poco más, ¿no? Pero bueno, 36,5, una cosita así, cuando eso viene de 18 grados, de menos 18 grados del congelador, rápidamente se va a fundir en nuestra boca y nos va a permitir hidratarnos, refrescarnos e ir comiendo fruta sin apenas darnos cuenta. Es muy fácil, ¿no?, de encontrar bolsas de fruta que congela muy bien. Hay fruta que congela muy bien, como es los frutos del bosque, ¿no? Las fresas, los arándanos, las moras, las grosellas, las frambuesas, todo eso congela muy bien. Las nectarinas también no congelan mal y hay cosas que se pueden congelar pero descongelan muy mal, con lo cual no se pueden hacer preparaciones para largo. Por ejemplo, la sandía congela muy bien porque tiene mucha agua, pero descongela muy mal porque lo que nos va a hacer es que se va a separar todo el líquido de todo el caldo vegetativo de la sandía y no es muy interesante el que hagamos batidos de sandías que estén congeladas, porque vamos a tener más tendencia a que se nos separen o a que se nos disgreguen. Pero sí que es muy interesante o sí que puede aportar mucho valor el que nosotros esa sandía directamente la trituremos, la pongamos en daditos, en los daditos estos de las cubiteras y sí que no lo tomemos como polo directamente para comérnoslo. De esta manera, cuando se está produciendo esa separación de los dos estados, ¿no?, de los líquidos y de los sólidos, se va a producir en nuestra boca y no lo vamos a hacer. El plátano congela muy bien, descongela muy mal, pero el plátano puede ser muy interesante si nos vamos a hacer estos batidos, si nos vamos a hacer, oye, pues voy a hacer sandía, voy a hacer melón, voy a hacer grosella, voy a hacer arándano, voy a echar apio, y entonces ahí podemos meter el plátano. Si hacéis batidos, intentad que no haya mucha variedad de frutas y de verduras para reducir todo ese proceso de fermentación. Siempre se suele decir, o no estaremos muy desencaminados si tenemos dos es un buen número, ¿no? Meter dos verduras diferentes y como máximo también dos frutas diferentes. No metáis como si fuese una ensalada y la trituréis ahí porque puede ser a nivel digestivo mucho más complicado, mucho más complejo. ¿Qué cositas quería decir yo? Vale, quería decir lo de los batidos. ¿Qué podemos llevarnos a un picnic? Ostras, normalmente no, nos faltan ideas para llevarnos a un picnic. Aquí las legumbres pueden ser muy protagonistas y aquí las verduras, como pueden ser los champiñones, ¿no?, van a entrar
con esa textura de paté de forma muy fácil para nosotras hacer alimentos que se conserven bien a temperatura ambiente. No sé, aquí patés de judías blancas, patés de lentejas, patés de garbanzo, patés de champiñones, ¿no? Como vimos nosotros en otro vídeo que hicimos. Todos esos patés son muy interesantes para llevarnos. ¿Por qué? Porque todos esos patés se pueden comer con verduras crudas que nos van a aportar todas esas vitaminas, todos esos minerales y nos van a hacer que estemos más hidratados. Podemos poner para coger esos patés endivias, podemos poner pepino, podemos poner apio, podemos poner zanahoria, podemos poner rabanitos. Son formas de hacer todo eso untable y que nosotros lo tengamos. Un problema que tenemos es con las mayonesas, ¿no? Con estas salsas en las cuales puede haber problemas de salmonelosis o que tengamos problemas con la temperatura. Con lo cual las zanahorias van a entrar en este momento y podemos hacer como si fuese una falsa mayonesa de zanahoria. Y también podemos hacerla de remolacha. Y simplemente es cocinando esa zanahoria o esa remolacha y las vamos a triturar emulsionándola con un poquito de aceite y también os invito a que le echéis especias que os gustan. Se va a quedar esa textura como si fuese de mousse y para hacer coberturas de lo que estábamos hablando, ¿no? De salsas para las brochetas o para pequeñas preparaciones que llevemos van a estar muy bien. En los picnics las ensaladas tanto crudas, ¿no? Como la típica ensalada mixta, ¿no? De lechuga, no sé qué, son muy interesantes, pero las ensaladas de pimientos que están en temporada, las ensaladas de berenjena asada que están en temporada, de pimientos asados, de berenjenas asadas, o la ensalada como la ensalada que tienen los catalanes, la ensalada escalivada, es muy interesante. Ensalada murciana, ¿no? Con esa patata, con esa cebolla, con ese bacalao, ¿no? Eso también es muy, muy interesante, ¿no? Ensalada malagueña, ¿no? Con ese bacalao, esas frambuesas, ¿no? Esas mandarinas o esas naranjas, esas patatas, esas cebollas. Intentad haceros esas comidas que estamos acostumbrados a comernoslas calientes, que estén frías para que la hidratación sea mucho mejor y esa temperatura, al ser más amigable porque no aumenta la temperatura corporal, nos va a permitir comer más. O también hacer se me olvidó la palabra, aguacates rellenos con gambas, aguacates rellenos con garbanzo y anacardo. Si se cuecen los garbanzos, se trituran y se mezclan con los anacardos, tenemos una pasta que con el aguacate marida muy bien. Atreveros a hacer esas presentaciones que sean un poco diferentes, porque todos esos alimentos van a ser ricos en todos los nutrientes y en toda esa agua que nosotros necesitamos en este momento del año. Haceros macedonias de fruta, haceros frutas congeladas, haceros frutas como si fuesen engranizados. Yo siempre digo, ¿no?, que todos aquellos que tengáis esas batidoras con unas grandes o unas cuchillas muy potentes, si tenéis esa fruta cortada en dados muy pequeños o en trocitos muy pequeños, rápidamente podéis tener un granizado que para terminar la comida va a bajar la temperatura de nuestro estómago, de nuestra temperatura corporal, y va a hacer que el proceso digestivo sea más eficiente y que no sea tan complejo ni tan largo. ¿Por qué? Porque el verano es muy buena época, sobre todo si coincide, ¿no?, con las vacaciones, para que hagamos más actividad física. Hacer actividad física va a requerir de que todos
los músculos estén llenos de alimento, pero que el estómago esté vacío de alimento. Con lo cual, si nosotros hacemos ingestas muy copiosas, nos va a dar mucho más sueño que si hacemos ingestas más frugales. Y para evitar el riesgo de esas lesiones, tenemos que estar muy atentos a ese aporte proteico. Por eso decía que si podemos incorporar cuando estemos en casa alimentos como huevos y cuando estemos o carnes o pescado crudo, y cuando estemos fuera de casa esas brochetas o esas preparaciones ahumadas de salmón o de boquerones en vinagre nos van a venir muchísimo mejor para que tengamos ese aporte protector de la piel. Vamos a resumir un poquito todo lo que hemos hablado. Llega una nueva estación, llega el verano, con el verano llega el calor y con el calor tenemos dos grandes problemas en nuestro cuerpo. El primero, que podemos correr el riesgo de deshidratarnos, y el segundo, que vamos a tener mayor abrasión, mayor daño en nuestra piel. Y la piel es un tejido que tenemos que cuidar porque recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? Nos conforma y nos delimita del espacio exterior. Esa hidratación no solamente tenemos que hacerla en forma de agua. El agua es muy importante, hay que intentar siempre ir bebiendo sin sed, pero esa hidratación también la tenemos que hacer en forma de bebidas en donde haya otros sabores, otros minerales, por ejemplo con perejil o con aguas de sabores como puedan ser de pepino o de cáscaras de naranja, cáscaras de limón, o batidos o preparaciones de sopas frías, como puede ser el gazpacho o puede ser una sopa de melón que hemos hablado, y esos gazpachos que no necesariamente tienen que ser de verduras, ¿no? Sino que también pueden ser de frutas, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo. Además, son muy interesantes el aporte de minerales como el selenio y el zinc, y vitaminas como la A, la E, la C, las del grupo B, porque estamos buscando una gran cantidad y un aporte de antioxidantes junto con los ácidos grasos de tipo insaturado que nos van a dar firmeza en la piel. Se trata de que todo este grupo de nutrientes nos permita estar más, y la vitamina A, que no sé si la he dicho, nos permita protegernos mucho más del sol y nos permita que no tengamos o evitar esas manchas en la piel. Dicho esto, si nos ponemos a las 3 de la tarde debajo del sol, no hay nutriente y no hay alimento que nos proteja. Ahí tenemos que utilizar cremas protectoras. Es muy importante que no nos expongamos en las horas de sol más fuerte, expongamos mucha parte o mucha superficie de nuestro cuerpo. Que el consumo va a ser muy grande de verdura y de fruta. Estas son las grandísimas protagonistas del verano, que si podemos tomárnoslas crudas o con cocciones donde se preserve, donde se selle y se preserve ese caldo vegetativo, ese agua vegetativa del alimento, o que sean muy ligeras para que no aumente mucho la temperatura y no las perdamos, muchísimo mejor. Pero no nos podemos olvidar de que para la playa, por ejemplo, unos tentempiés como son los frutos secos nos pueden aportar mucha vitamina E, que nos va a ayudar a estar más protegidos a protegernos de esas radiaciones solares. Con lo cual, frutos secos, proteínas en forma de carne, de pescado, pero no tienen que ser carnes muy ricas en grasa ni que tengan unas grandes elaboraciones en el cocinado, sino que tienen que ser o crudas o con elaboraciones ligeras, y que intentemos incorporar alimentos que sean menos que tengan unos procesos digestivos más sencillos cuando vamos a hacer comidas fuera de casa, en una barbacoa, en un picnic, en una piscina, en una playa. Llevaros preparaciones como el salpicón de marisco, como todos esos patés vegetales, ¿no? Ese hummus de garbanzo, esos patés hablábamos antes, ¿no? De champiñón, de judía. Jugad a hacer
esos bastoncitos de pepino, de calabacín, de pimiento, de tomate, jugad con eso para que vuestra ingesta sea muy rica. Y si nosotros estamos en casa y tenemos la piscina al lado, si la fruta está congelada, es muy interesante el que nos metamos esa fruta congelada en boca porque nos va a refrescar, va a hacer que nuestra sensación térmica sea mucho mejor y sudemos menos, con lo cual perderemos menos cantidad de agua y preservaremos mejor nuestra composición corporal de agua. Estaba viendo la hora, que estamos más o menos ahí. Esto era lo que yo os quería contar más o menos. No sé si tenéis preguntas, si tenéis alguna duda, si hay algo que os gustaría, no sé, que viésemos, no sé, lo que sea, o que hablásemos. Porque si no, pues finalizo aquí, no robo más tiempo, ¿no? Que aquellos que tenéis la suerte de tener piscina, hoy hace un muy bonito día en Madrid, ya va haciendo un día de verano. Disfrutad muchísimo el verano es muy divertido para comer. El verano es una época en la cual tenemos o podemos cambiar nuestra composición corporal porque vamos a comer menos. Vamos a prepararnos para esa vuelta al cole que este año va a ser bastante complicada, o al menos eso parece, y poneroslo muy fácil, pero tened preparaciones ya hechas, tened ensaladas ya hechas y ya alineadas para que podáis tener opciones muy rápidas y muy saludables en cualquier momento. Os mando un abrazo enorme y un beso enorme como siempre y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Mil gracias por estar ahí a todos. Hasta luego. Gracias.